Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a otro sermón en línea de United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre los atributos de Dios y en este caso vamos a estar estudiando la inmutabilidad de Dios. Pero primero, como hacemos cada domingo, vamos a comenzar leyendo algunos versículos de un salmo y en este caso vamos a ir al Salmo 102 y vamos a leer de los versículos 25 al 27 y la palabra dice así: En el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Como les dije, hoy vamos a estudiar la inmutabilidad de Dios. Y este es tal vez uno de los atributos que más paz y más confianza puede generar en nosotros como el pueblo de Dios. Pero antes de comenzar a hablar de Él, vamos a dedicar este tiempo al Señor, vamos a orar y vamos a pedirle que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones a su palabra y que sea su Espíritu Santo hablándonos y transformándonos esta mañana. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos hables, Señor, que tomes nuestros corazones y los derritas delante de ti, Señor. Que abras nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, y que nos hagas conscientes de tu verdad, Señor. Háblanos, transfórmanos, ayúdanos, Señor, a entender más profundamente tu carácter, a entender tu inmutabilidad, Señor, y cómo esa inmutabilidad está entrelazada e integrada, Señor, en todo tu carácter. Te damos el honor, Padre, te damos la gloria y te pedimos que este día, Señor, seas tú permitiendo que al final de este sermón, Señor, y los días que siguen, nosotros no seamos las mismas personas, Señor, que vayamos cambiando, que seamos confrontados por tu verdad y que lo que hoy vamos a ver acá, Señor, no sea sencillamente conocimiento, sino sea verdad que nos transforma, que nos lleva a una relación más íntima, más cercana, más profunda contigo. Te damos el honor y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, como hemos venido viendo durante estas últimas semanas, mientras más conocemos el carácter y los atributos de Dios, más temerosos y agradecidos nos volvemos en su presencia. Y más preparados y más dispuestos estamos a abrazar el Evangelio y las doctrinas de la gracia que encontramos en la Biblia. Como hemos visto estas semanas, Dios está en todas partes al mismo tiempo. Nada ni nadie puede esconderse de su vista. Desde la eternidad, Él sabe absolutamente todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que sucederá en su creación. Ha preordenado y hecho todas estas cosas de acuerdo a ese conocimiento perfecto, ese conocimiento infinito que Él tiene sobre todas las cosas. Él tiene además todo el poder para lograr lo que desee. Nadie puede resistirse u oponerse a su voluntad. Su poder es infinito y perfecto. Siendo el creador, además, tiene la autoridad absoluta para hacer lo que le plazca, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y todas esas asombrosas habilidades son ejercidas por Dios en absoluta rectitud y justicia, sin malicia, sin maldad, de manera amorosa, bondadosa y honesta, todo el tiempo. Él es santo, santo, santo. Es perfecto y puro en todos los aspectos de su persona y su carácter. En su santidad, en su soberanía, Dios no necesita nada de nadie. Él no nos debe nada a nosotros y no está obligado a nada por su creación, por lo que todo lo que hace por nosotros, todo lo que nos da, todo lo que nos ofrece, todo lo que hace en el día a día, lo hace porque le place. Por otro lado, a la luz de esto, nosotros como criaturas caídas somos lo opuesto a su justicia, somos lo opuesto a la justicia de Dios. Como dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Hermanos, el contraste, cuando pensamos en esa santidad, en esa omnipotencia, en esa
omnisciencia, en esa independencia, en esa espiritualidad, en todos esos atributos que hemos venido estudiando y los comparamos con nuestro ser, ese contraste entre su santidad y nuestra conducta pecaminosa es obvio, y además de obvio es aterrador. Y como acabamos de decir, mientras más vamos conociendo a Dios, más grande se va haciendo ese contraste, más va creciendo ese contraste delante de nuestros ojos. En otras palabras, cuanto más conocemos a Dios, más nos sorprendemos por lo que Él libremente eligió y planeó hacer para redimirnos de nuestro pecado y salvarnos de una condena eterna en el infierno. Mientras más lo conocemos, más nos asombramos de la cruz, pero también crece más nuestra preocupación a causa de nuestra falta de compromiso con Dios, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa que una y otra vez nos lleva a la desobediencia. Y es en frente a esta realidad, cuando la analizamos y la pensamos desde una perspectiva humana, que muchos cristianos, incluido yo, nos hemos preguntado en algún momento, ¿cuándo se cansará Dios finalmente de nosotros y de nuestro pecado? ¿Y qué si Dios cambia de opinión y decide que ya es suficiente, que no vale la pena tanto sufrimiento y tanto dolor por un grupo de criaturas malagradecidas y desobedientes? ¿Qué pasaría si Dios se le ocurriera una nueva idea y cambiara su plan? ¿Qué si en algún momento decide exigirnos una obediencia perfecta en vez de justificarnos por la fe en lo que ya Jesús hizo en la cruz? Después de todo, no es eso lo que nosotros estamos haciendo constantemente. No estamos nosotros siempre cambiando de opinión sobre las decisiones y los planes que ya hemos hecho. No estamos nosotros cambiando continuamente nuestra forma de pensar, nuestro parecer, nuestros planes, nuestras decisiones. Hoy vamos a responder a estas preguntas que son honestas, pero que nacen de un corazón que no entiende la naturaleza de Dios. Y vamos a responder a esas preguntas estudiando uno de los atributos tal vez más incomprendidos, pero más maravillosos de Dios, que es su inmutabilidad. Y como hemos estado haciendo durante las últimas semanas, vamos a dividir el sermón básicamente en tres partes. Primero, vamos a entender o buscar entender el significado del atributo. En segundo lugar, cuáles son las consecuencias del atributo, cuáles son las consecuencias de la inmutabilidad de Dios para la humanidad. Y en tercer lugar, cuáles son las implicaciones, ya no para la humanidad, sino para nosotros como iglesia. Vamos a comenzar con el significado. Pero antes de intentar definir la inmutabilidad de Dios, me gustaría que hiciéramos un análisis lógico basado en todo lo que hemos estado viendo y estudiando sobre el carácter y la persona de Dios en las semanas anteriores. Fíjense en lo siguiente. Si decimos que Dios es independiente, que no necesita nada ni nadie para existir ni para estar completo, para ser pleno. Si decimos que Él es espiritual, estando en un nivel de existencia infinitamente superior que cualquiera de sus criaturas y trascendiendo el tiempo y el espacio. Si decimos que Él es soberano, teniendo la completa autoridad sobre todas las cosas y pudiendo hacer lo que Él quiera cuando quiera. Si decimos que Él es santo, siendo absolutamente perfecto y puro en todos los aspectos de su persona y su carácter, no habiendo en Él malicia, no habiendo en Él maldad, ni infidelidad, ni injusticia. Si decimos que Él es omnipotente, que puede estar en todo lugar, en todo momento, que puede estar en cada lugar de su creación simultáneamente, y que tiene bajo su vista y bajo su influencia cada criatura y cada aspecto de su creación. Si decimos que Él es omnisciente, que sabe de antemano todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo, todo lo que sucederá, que ha preordenado todas las cosas, sabiendo cómo funciona todo, habiéndolas planificado de acuerdo a su conocimiento perfecto. Y si decimos que Él es omnipotente, que tiene todo el poder para lograr lo que desea, incluso partiendo desde cero, como hizo la creación, entonces ¿cómo podríamos pensar que Dios puede estar sujeto a cambios si todo en Él es perfecto? Cuando la base del cambio es justamente corregir o mejorar algo. Si todo en Dios es santo, 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 y no hay nada en Él que se pueda mejorar, si todas sus decisiones son correctas,
si son perfectas y ya ha considerado de antemano todas las posibles implicaciones de cada decisión porque lo conoce todo, si sus planes y propósitos son perfectos y están basados en su perfecto conocimiento y su perfecta sabiduría, si su fidelidad es absoluta y sus palabras y promesas no pueden decepcionar y engañar a nadie porque son perfectas, entonces, ¿cómo podríamos no llegar a la conclusión de que Dios es inmutable? Ahora, ¿cómo definimos esa inmutabilidad? Esa es la pregunta. Un teólogo muy conocido del siglo XX, ya hemos hablado de él en alguna otra oportunidad en esta serie, que se llama Wayne Grudem, definió la inmutabilidad de Dios de una manera que particularmente a mí me gusta mucho. Él dice, si Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas, y sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones, y lo hace en forma diferente, en respuesta a situaciones diferentes. Permítame que la lea de nuevo. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones y lo hace en forma diferente, en respuesta a situaciones diferentes. En lo personal, me gusta mucho esta definición porque incluye las emociones y las reacciones de Dios frente a las acciones de sus criaturas, pero en el contexto de su carácter y sus propósitos inmutables. Y eso es precisamente lo que vemos en las Escrituras. Vamos a revisar algunos pasajes para ver cómo la Biblia aclara, cómo nos dice de manera clarísima que Dios no cambia en su carácter o su ser, pero que sí siente y que sí actúa de manera diferente en diferentes tipos de situaciones. Vamos primero al Salmo 102, versículos 25 y 27. Lo leímos ahorita al principio del servicio. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Permítame citar nuevamente el versículo 27. Pero tú eres siempre el mismo. Vamos ahora a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Vemos aquí de nuevo el mismo concepto. El Señor no cambia. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuevamente la misma idea. El Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por siempre. Vamos a Santiago 1, versículos 16 y 17. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. De nuevo el mismo concepto. El Señor no cambia. Vamos a ver ahora un par de pasajes, pensando en esto, que Él es inmutable, que su carácter y su ser no cambian. Vamos a ver un par de pasajes donde podemos ver cómo, aunque su ser es inalterable, aunque sus perfecciones son inalterables, aunque sus propósitos y sus promesas son inalterables, sus emociones y sus reacciones están influenciadas por las acciones y comportamientos del ser humano. Cómo Dios reacciona de manera diferente a nuestras acciones, a nuestra obediencia, a nuestra desobediencia. Vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. No es el propósito de este sermón explicar el diluvio y sus implicaciones, pero me gustaría destacar el impacto que la desobediencia de los hombres tuvo en el corazón de Dios. Fíjense lo que nos dice ese versículo 6. El Señor se arrepintió de haber hecho seres humanos en la tierra y su corazón estaba profundamente turbado. Y lo que vemos aquí es que aunque el carácter y los propósitos y los planes de Dios no cambian, su corazón sí puede verse profundamente afectado y conmovido con nuestro comportamiento. A pesar de que Él no cambia,
Él siente. A pesar de que Él no cambia, Él se afecta con nuestro pecado, se alegra con nuestra obediencia. A pesar de que Dios es inmutable en su carácter, nuestra realidad, nuestro comportamiento, nuestra obediencia, nuestra desobediencia afecta al Señor, afecta, lo hace, como dice aquí, su corazón estaba profundamente turbado. Vamos ahora a Jonás, capítulo 4, vamos a leer los versículos 10 y 11. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Aquí vemos a Dios perdonando a los habitantes de Nínive después de que ellos, como un solo hombre, se arrepintieron de sus pecados, después de que el profeta Jonás fue y predicó. Y aunque todo este evento fue parte del plan de Dios desde el principio, desde la eternidad, vemos cómo Dios condicionó el castigo de la ciudad en base a la reacción de la gente al anuncio del profeta Jonás. En pocas palabras, hermanos, Dios tuvo compasión de ellos y les permitió arrepentirse, aunque sus acciones habían sido absolutamente terribles en el pasado, aunque sus acciones habían sido horribles, aunque habían ofendido a Dios de las maneras más terribles. Él dijo: ¿no habría yo de compadecerme de esta ciudad? Vamos a ver ahora cómo, bajo este concepto, Dios no cambia en su carácter, en su ser, pero siente en función y actúa en función de nuestra obediencia o nuestra desobediencia. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que esa inmutabilidad tiene para la creación, específicamente para los seres humanos. Y la primera consecuencia que vemos, la primera que salta a la vista, es que la inmutabilidad de Dios es la certeza, de que todo lo que sucede está preordenado por Dios y por lo tanto está alineado con su perfecta y santa voluntad. Y permítanme comenzar leyendo un par de pasajes. Por un lado tenemos el Salmo 33. Vamos a ver los versículos 10 y 11. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Como vemos, los planes de Dios permanecen firmes para siempre según los propósitos de su corazón. Lo que Él decidió de antemano, lo cumple. Él no cambia sus planes como nosotros cambiamos continuamente los nuestros. Él está comprometido a cumplir sus propósitos y ha planeado todo de acuerdo a eso. Muy diferente de nosotros, que continuamente estamos cambiando de opinión, que continuamente estamos saliendo con planes nuevos y con proyectos nuevos porque nos cansamos de lo que habíamos planificado, nos cansamos de lo que hemos conseguido, nos cansamos de los propósitos que tenemos y continuamente estamos cambiando de planes y de propósitos. Él no cambia sus planes. Los planes que generó y preordenó desde el principio se mantienen. Vamos a leer en Isaías capítulo 46, versículos 9 al 11. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Hermanos, como vemos aquí, lo que Dios ha planeado de acuerdo a sus propósitos será cumplido por Él, utilizando los recursos que Él considera necesarios, utilizando los medios que mejor le parezca, sin importar lo que pase, sin importar lo que nosotros hagamos. Sus propósitos será cumplido por Él, sin importar lo que pase. Y no sé para ustedes, pero para mí esto es una ayuda enorme y es una fuente gigantesca de paz para enfrentar los eventos en mi vida, sean buenos o sean malos, sabiendo que todo está sucediendo de acuerdo a los planes y propósitos de Dios, que son perfectos y que no cambian. Ahora la pregunta es, si esos planes que Dios tiene son perfectos y no cambian,
podemos nosotros tener aunque sea una pista de lo que Dios ha planeado para el futuro. Y tal vez la respuesta no es la que quisiéramos, porque no podemos llegar a conocer esos planes de Dios como a nosotros nos gustaría, pero sí ha revelado a la humanidad el plan global que tiene para su creación. Si bien no sabemos los detalles, si bien hay muchas cosas que desconocemos, sí podemos conocer el plan global de Dios porque lo ha revelado. Y junto con ese plan nos ha dejado una cantidad enorme de promesas que están escritas en la Biblia. Y esas promesas tienen que ver todas con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer antes de eso, Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Hermanos, Dios ha hablado, ha revelado sus planes a la humanidad, ha hecho promesas que se cumplirán porque Él es inmutable. No cambia sus planes porque sus propósitos son perfectos desde la eternidad, desde el principio. Todos esos planes, todas esas promesas que Él quiso comunicarnos están contenidas en las Sagradas Escrituras. Y como Él mismo declaró, esas cosas que Él habló permanecen para siempre. Su palabra no pasa. Vamos a ver algunos versos de los Salmos, de los profetas y de los Evangelios para que veamos hasta qué punto podemos confiar en lo que Él nos ha revelado en la Biblia sobre sus planes. No cambia. Vamos al Salmo 119, versículo 89. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. En Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Hermanos, pueden verlo. No solo tenemos la certeza de que Dios cumplirá lo que ha planeado de acuerdo con sus propósitos que son perfectos, sino que también tenemos en nuestras manos, en la Biblia, los planes y las promesas que Él quería que conociéramos para que podamos caminar y navegar por la vida con una brújula precisa que nos muestra dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Y esa brújula, su palabra, es eterna, no cambia según las circunstancias, permanece siempre firme señalando el camino correcto. Tal vez no tenemos el mapa detallado con cada lugar, pero tenemos en su palabra la brújula que nos indica el camino. Citando a Jesús en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Ahora, pensando en esto, que sus planes no cambian, sus propósitos no cambian y que esos planes y esos propósitos están contenidos en la Biblia, que tampoco cambia, vamos a ver cuáles son las implicaciones de toda esta inmutabilidad de Dios para nosotros como iglesia, ya no como humanos, sino como iglesia, como siervos de Dios. Y como podemos imaginar, hay muchísimas implicaciones de este atributo para el pueblo de Dios, pero por una cuestión de tiempo me gustaría que nos concentráramos en una de esas implicaciones que creo que es la que tiene, o al menos una de las que tiene mayor impacto en la forma en que nosotros llevamos nuestra vida como cristianos. Vamos a volver a leer Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio. Por eso, ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. ¿Se dan cuenta de la maravilla de esta declaración? Fue porque Dios es inmutable, fue porque Dios no cambia de parecer, no cambia en sus planes, que el pueblo de Israel no fue destruido a pesar de su continua desobediencia, a pesar de que era un pueblo de dura cerviz, como dice la palabra, a pesar de que era un pueblo que se quejaba continuamente, que desobedecía continuamente, Dios los había llamado, Dios los había elegido, y porque Él no cambia, por su inmutabilidad que lleva a que su carácter sea estable, sus promesas se mantengan y sus propósitos se mantengan en el tiempo inalterables, el pueblo de Israel no fue exterminado. Y hermanos, lo mismo aplica a nosotros. ¿Qué diferencia a la iglesia? ¿Qué nos diferencia a nosotros en nuestra obediencia al pueblo de Israel? Aún teniendo, incluso tal vez peor, porque nosotros tenemos cosas que el pueblo de Israel no tenía. Nosotros como cristianos que hemos pasado a formar parte del pueblo de Dios después de la cruz,
tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, y aún teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros, desobedecemos y fallamos. Si no hemos sido exterminados es porque Dios no cambia. Ahora, con esto en mente, vamos a ver lo que dijo Jesús en Juan 5, específicamente en el versículo 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Amados hermanos, gracias a la inmutabilidad de Dios, lo que Él prometió en el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús. Y las consecuencias para nosotros que hemos escuchado su palabra y hemos creído en el Mesías como el único camino al Padre son sencillamente maravillosas. Tenemos vida eterna, no seremos juzgados, hemos pasado de la muerte a la vida. Ahora eso va más allá. Vamos a ver cómo en Juan 10 esa verdad que ya es tremenda se complementa. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Además de tener la vida eterna, además de no ser juzgados y de haber pasado de la muerte a la vida, hay una consecuencia asombrosa que la inmutabilidad de Dios añade a estas noticias que ya son sorprendentes. Hermanos, no importa lo que pase, no importa lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, no importa lo que otros hagan, no importa ni siquiera lo que los demonios hagan, si nosotros hemos llegado a formar parte de la familia de Dios, nadie nos arrebatará de la mano de Jesús. Una vez que hemos sido salvados por Él, una vez que hemos creído y hemos sido adoptados como hijos, nadie nos arrebatará de la mano de Jesús. Gracias a la inmutabilidad de Dios hemos sido salvados y llamados a pesar de nuestro pecado. Y nuestra perseverancia como miembros de su reino no va a depender de lo que nosotros hagamos. No va a depender de nuestra capacidad de aguantar, de obedecer, de ser fieles al Señor. Va a depender de lo que Él prometió en su palabra. Va a depender de su inmutabilidad, de la inmutabilidad de sus planes, de la inmutabilidad de sus promesas, de la inmutabilidad de sus propósitos. De esto se trata el Evangelio, de la promesa que Dios hizo a una creación caída, de cómo siendo nosotros pecadores, Él es fiel a sus promesas y cumple lo que desde el momento mismo de la caída prometió, que Él mismo se ocuparía de comprarnos, de pisar la cabeza de Satanás y de adoptarnos a nosotros, no por quienes somos, sino por lo que Él iba a hacer y por lo que efectivamente hizo a través de Jesús en la cruz. De esto se trata el Evangelio. Como hemos visto hoy, la inmutabilidad de Dios se deriva y se entrelaza y se entremezcla con el resto de los atributos que hemos estado estudiando. Para nosotros, como cristianos, el hecho de que Dios nunca cambie, ni en su persona, ni en sus planes, ni en sus propósitos, ni en su palabra, es la garantía de que estamos completamente seguros en sus manos a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. El saber que Dios es inmutable es la garantía de que no importa lo que nosotros hagamos, nuestra seguridad no depende de nosotros y de nuestra capacidad de perseverar, sino de las promesas que Él ha hecho, de los planes que Él ha hecho y de los propósitos que Él tiene con nosotros. Pase lo que pase, hermanos, Dios honrará su elección, Dios honrará su llamado y cumplirá los propósitos que tiene con aquellos a los que llamó de la muerte a una vida eterna en su presencia. Honrará los propósitos que tiene con aquellos que fueron cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, comprados con el mayor precio que ha existido en la humanidad. Así que la pregunta que hoy tenemos que hacernos es, a la luz de
esta realidad, cómo vamos a enfrentar los desafíos y las pruebas que Dios está poniendo en nuestra vida, sabiendo que todo, absolutamente todo lo que está sucediendo ocurre de acuerdo a sus propósitos, que son inalterables y eternos. ¿Cómo vamos a enfrentar esos desafíos? ¿Cómo vamos a enfrentar esas pruebas que tal vez resultan difíciles, que tal vez resultan dolorosas, que tal vez resultan en sufrimiento, cuando entendemos que los planes de Dios se cumplen, no importa lo que pase, y que nosotros formamos parte de esos planes? Vamos a tomar estos días para meditar en esta pregunta. Vamos a evaluar cada situación, cada realidad a la luz de la inmutabilidad de Dios, preguntándonos: Señor, ¿qué quieres de nosotros en medio de esta situación para que podamos honrarte, para que podamos alabarte, para que podamos exaltarte, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, sabiendo que esto que está ocurriendo forma parte de tus planes y tiene un propósito que es perfecto e inalterable y que fue definido desde el principio de la eternidad? ¿Cómo debo reaccionar, Señor, delante de esta situación, sabiendo que no hay nada, absolutamente nada, que me pueda arrebatar de tu mano, porque yo formo parte de tus planes? Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos el honor, la gloria, Señor, porque hoy, a través de este atributo, Señor, nos has mostrado un aspecto de tu carácter, Señor, que muchas veces dejamos de lado, Señor. Un aspecto de tu carácter que se ve muchas veces opacado, Señor, por nuestras dudas, por nuestro miedo, Señor, frente a nuestra desobediencia y a nuestra infidelidad. Señor, como seres humanos caídos, como pecadores, Señor, reconocemos que una y otra vez, Padre, nos alejamos de ti, que una y otra vez dejamos de confiar, como una y otra vez, Señor, empezamos a confiar en nuestra capacidad y en nuestra fuerza, Señor, y nos alejamos de tu voluntad, Padre. Empezamos a buscar nuestros deseos, nuestros planes en lugar de los tuyos, Señor. Cuando pensamos en cuánto, Señor, de nuestra vida está realmente dedicado y entregado a ti, cuando pensamos en cuánto de nuestra vida, Señor, está alejado de ti, Padre, comienzan las dudas y comienza el temor. Y hoy, Señor, cuando estudiamos tu inmutabilidad, Señor, nos damos cuenta y te agradecemos y te alabamos por eso, de cuán seguros estamos en tus manos, porque el estar delante de ti no es algo que planeamos nosotros, es algo que tú planeaste. Y así como tus planes son eternos, el plan que tú tienes con nosotros y el propósito que tiene con nosotros también es eterno y no cambia. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, pidiéndote que esta semana nos ayudes a profundizar más en esta realidad y que, Padre, de aquí en adelante, Señor, podamos enfrentar cada situación siempre pensando en tu inmutabilidad, en que tus planes son eternos, perfectos, en que tu carácter es perfecto y que tú no cambias. Tus planes no cambian, tu palabra no cambia. Te damos el honor, la gloria y te alabamos, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.